Dios te bendiga grande y poderosamente en este día. Como siempre, gloria y honra al que vive por los siglos de los siglos. Damos gracias al Dios Todopoderoso en este precioso día que nos concede por su amor, por su misericordia. Bien, saludos hermanos, amigos, en el nombre del Señor. Un abrazo a la distancia. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga grande y poderosamente. La palabra del Señor nos enseña, según Timoteo 1:7, y dice así: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Damos gracias a Dios por esa palabra maravillosa que nos ha dado en este precioso día, mi Dios de la gloria. Contemplamos tu belleza, contemplamos tu hermosura, tu creación a través de tu palabra, mi Dios amado. Santo, poderoso eres en este día. Que la gloria sea para ti, Señor. Sin ti no somos nada. Tú eres el que nos da la fuerza, tú eres el que nos da la salud. Por ti andamos, por ti nos movemos y en ti somos más que victoriosos. Que es tener dominio propio. Dice la palabra de Dios que es tener dominio propio. Es importante razonar, saber lo que es el dominio propio. Cada persona, pues, Dios le ha dado de que tenga dominio propio, pero muchas veces no lo podemos tener, ese dominio propio. ¿Por qué no lo podemos tener? Porque eso nos hace difícil, se nos hace complicado y se nos agrava la situación, y muchas veces somos impulsados por nuestros propios deseos, somos egoístas y somos también que no podemos lograr ese dominio propio. Y eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Dominio propio se refiere a una mente disciplinada que mantiene sus prioridades en el orden. Es lo opuesto del temor y la cobardía, que generan desorden y confusión. Si los creyentes se enfocan en la naturaleza soberana y los propósitos perfectos de nuestro Dios, de nuestro Creador eterno, podrán controlar su vida con sabiduría y confianza piadosa en cualquier situación que amerite. Eso es lo que es tener dominio propio. Tener dominio propio es saber controlar nuestro ego, nuestras emociones, nuestro carácter, y no ser impulsivo, no ser violento por nuestras acciones o por nuestra naturaleza. Tener dominio propio es saber soportar todos los problemas, todas las aflicciones, quizás alguna broma, quizás algún comentario mal dicho y no lo llevas con cautela, no lo asumes con sabiduría, sino que muchas veces siempre está el enojo por intermedio, y eso es lo que a Dios no le agrada. Por eso es importante, mis santos hermanos, saber controlarse y saber qué es tener dominio propio. El dominio propio, como dice la palabra de Dios, también se le puede añadir templanza. No es más que el control dado por Dios para todo aquel creyente que se somete a la voluntad, que se somete a la soberanía de nuestro Dios. Al hombre, a través de su Espíritu Santo, para negarse al pecado y todo aquello que desagrada a Dios, tenemos que tener ese dominio propio para poder rechazar todo lo negativo, para poder rechazar todo lo que es contrario a la poderosa palabra de Dios. Nos damos cuenta de esa verdad
podríamos decir que el dominio propio y la templanza es lo mismo, y la templanza es un fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué es la templanza? Una persona con templanza reacciona de manera equilibrada a sus propias decisiones y deleite, ya que goza de una considerable control sobre sus emociones. ¿Por qué? Porque lo controla el Espíritu Santo de Dios. El que no tiene dominio propio no es controlado por el Espíritu Santo de Dios. Y aún un cristiano muchas veces no tiene ese dominio propio. Porque le podemos decir una broma y él lo toma de mal gusto. ¿Por qué? Porque aún no ha tenido ese dominio propio en su vida. Y eso es lo importante, que cada uno de nosotros tenemos que tener dominio propio para poder soportar todo lo que viene, amados hermanos y amados amigos. La templanza refleja el dominio de la voluntad humana y permite poner límite a los deseos generalmente vinculados al pecado. La templanza es un fruto del Espíritu que surge cuando el carácter de Cristo está siendo formado en nuestro interior y nosotros lo dejamos que Él nos forme, que Él nos transforme a través del poderoso Espíritu Santo de Dios. Cristo está siendo formado en nuestro interior. Cuando la santidad empieza a ser una prioridad en nuestras vidas, es cuando estamos produciendo frutos para Dios. Empezamos a vivir la palabra de Dios conforme manda a nuestra vida y podemos soportar, podemos llevar las cargas los unos a los otros, porque estamos siendo moldeados, estamos siendo cambiados a través del Espíritu Santo de Dios, y tenemos el dominio propio para poder soportar y sobrellevar cualquier situación que atraviesa durante todo el día. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso es lo que nos dice la palabra del Señor. El tener dominio propio cambia nuestro carácter como creyente, controla nuestras emociones, firmeza, y tomamos decisiones, control total de nuestras actitudes, de manera de hablar, estrechamos la relación que tengamos con Dios, nos volvemos obedientes y sumisos a las autoridades que Dios ha puesto sobre nuestras vidas. Cambia totalmente la forma como nos desenvolvemos y cómo nos conducimos y cómo hablamos y cómo dialogamos y cómo enfrentamos cualquier situación, cualquier problema que llegue a nuestra vida. Cualquier noticia, cualquier situación que estamos enfrentando, lo podemos sobrellevar. ¿Por qué? Porque tenemos dominio propio, mis santos hermanos. Y eso es importante, que cada siervo, cada ministro, cada hermano tenga dominio propio y podamos sobrellevar y podamos tener para poder solventar cualquier situación, cualquier problema que se nos avecine. El dominio propio tiene que revelar la condición de 3 áreas en tu vida: relación, amor y consagración a Dios. El dominio propio no nace de la noche a la mañana. Este va a depender del amor, el temor y la vida de consagración que tengas con Dios. Ese fruto del Espíritu es importantísimo en la vida del creyente, mis santos hermanos. ¿Por qué? Porque va naciendo paulatinamente en nuestras vidas. En un mundo donde las ofertas pecaminosas están a la vuelta de la esquina, es imposible tener dominio sobre nuestras pasiones y deseos fuera de las obras
de la cruz, fuera de la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Por eso que es importante tener ayuda a través de la palabra de Dios para poder tener dominio propio. Porque si no tenemos la ayuda de Dios en nuestras vidas, no tenemos el dominio propio. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer Gálatas 5, 24. A ver qué nos dice ahí la palabra del Señor. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne en sus pasiones y deseos. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne y las pasiones y su deseo. Eso es, mis santos hermanos, tener dominio propio en nuestra vida. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. Gloria sea el nombre del Señor. Lamentablemente, si nos vemos los frutos del Espíritu en nuestras vidas diarias, estamos lejos de la vida en el Espíritu que Dios nos manda a vivir. La recompensa de vivir una vida en el Espíritu consagrado a Dios es la vida eterna que Dios quiere para cada uno de nosotros. Gálatas 6, 8 dice así la palabra del Señor. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos enseña ahí, mis santos hermanos? Es que debemos de sembrar para el Espíritu, tener dominio propio para el Espíritu Santo de Dios, porque si no tenemos dominio propio, estamos sembrando para la carne y lo que vamos a cosechar es problema adelante de nuestro Dios. Para entender más el tema, pongamos este ejemplo que muchas veces se da en la actualidad. Supongamos que un joven creyente, enamorado perdidamente de una joven no creyente, engañado totalmente de su hermosura, mis santos hermanos, pero la palabra de Dios dice, no unáis en yugo desigual con los incrédulos. No debemos de unirnos en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué es lo que está obrando ahí? Está obrando el dominio propio, porque si una persona, un joven se enamora, un joven tiene dominio propio, sabe esperar en Dios y mentalmente se lleva a la mente el pasaje que dice, no unáis en yugo desigual que los incrédulos. ¿Por qué? Porque tiene dominio propio en su vida y sabe esperar en Dios cuando Dios le dé la pareja ideal o cuando Dios le dé una chica de acuerdo a su dominio propio. ¿Por qué? Porque él sabe esperar en Dios. Dice Proverbios 6:5 dice así la palabra de Dios: escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazo. Así es, mis santos hermanos. Tenemos que tener dominio propio para poder escaparnos de las garras del enemigo, porque el enemigo nos envuelve, nos esclaviza cuando no tenemos dominio propio en nuestras vidas. Y ese dominio propio lo vamos a lograr, lo vamos a madurar, lo vamos a crear solamente con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Para este tema importante, mis santos hermanos, es tener una relación bastante con Dios. Porque si nosotros tenemos una relación con Dios diario, mis santos hermanos, estamos matando lo que no le agrada a Dios, o sea, lo que es contrario al tener dominio propio. Y tiene que menguar nuestro yo para que el dominio propio
entre en nuestras vidas y tengamos los frutos del Espíritu Santo de Dios que quiere operar, que quiere funcionar en nuestra vida, mis santos hermanos. Eso es tener dominio propio, saber sobrellevar cualquier situación adversa, cualquier situación negativa que el enemigo nos ponga para robarnos la bendición a través de la palabra del Señor. Así es, mis santos hermanos. Y por eso tenemos que siempre estar atentos a lo que Dios nos habla, a lo que Dios nos dice en su palabra. Debemos de orar, debemos de buscar el rostro de Dios y debemos también de sujetar nuestra carne a través del ayuno, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra de Dios, para poder vencer todos los obstáculos, todos los problemas que el enemigo nos pone en nuestro caminar diario. Así es, mis santos y queridos hermanos. El dominio propio nace del Espíritu Santo, no de nuestro intelecto, sino que nace del Espíritu Santo. Es verdad que aplica porque muchas personas que tienen un gran coeficiencia intelectual aún siguen atados a vicios tales como alcohol, droga, mentira, adulterio, entre otros. Ellos saben las consecuencias dañinas de estar atados al vicio, pero la verdad es que no pueden escapar por sí solos, porque es un trabajo de Dios en liberación a través del Espíritu Santo de Dios. No puede, porque el dominio propio no lo tienen ellos, porque solamente Dios da el dominio propio, porque el dominio propio es una virtud por medio del Espíritu Santo de Dios. Eso es, mis santos hermanos. Debemos de aprender a decir que no cuando nuestras decisiones violaron las Santas Escrituras. El pecador no puede ser una opción para nosotros al momento de decidir, o el pecado no puede ser un obstáculo, sino que tenemos que vencer al pecado. Tenemos que vencer a la tentación a través del Espíritu Santo de Dios y a través de, mis santos hermanos, del dominio propio que tenemos cada uno de nosotros. Y eso es importante, tú que me escuchas por estas redes sociales, tener dominio propio. El tener dominio propio es saber soportar cualquier problema, cualquier situación que se va a cometer o que se va a dar o que se enfrenta a diario o en cualquier trabajo, en tus hogares, en tu casa, en cualquier situación que estés emprendiendo. Eso es tener dominio propio, saber sobrellevar. El que no tiene dominio propio se enoja, de la nada se irrita, su carácter es violento, anda dudando, anda buscando problemas y es lamentablemente una persona que es controlada, que es llevada por su propio ego personal. Así es, mis santos hermanos. Por eso es importante que nosotros tengamos el dominio propio. ¿Y cómo lo tenemos el dominio propio? A través del fruto del Espíritu Santo de Dios. Mateo 16:24, vamos a leer ahí que nos dice la palabra del Señor en Mateo 16:24. Vamos a ver que nos habla ahí la palabra de Dios. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es tener dominio propio, negarse a sí mismo. Tener dominio propio es tener paciencia, tener bondad, tener templanza, tener amor, tener misericordia, amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, saber controlarse,
saber sobrellevar cualquier actividad, cualquier cosa, no irritarse, no llenarse de coraje. Eso es tener dominio propio. La persona que no tiene dominio propio, mis santos hermanos, es una persona frustrada, es una persona amargada, es una persona que es controlado por su propia naturaleza, por su propio ego. No soporta una broma, cualquier situación contraria, lo martiriza, lo apaga, está mal a vista de nuestros hermanos, de nuestros amigos. ¿Por qué? Porque no tiene dominio propio. Por eso es importante buscar la presencia de Dios, para que Dios derrame bendición a nuestras vidas y nos llene de su Espíritu Santo de Dios. Y ahí vamos a tener dominio propio en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios nos está dando los frutos del Espíritu Santo de Dios. Y ahí vamos a ser victoriosos y vamos a ser llenos de dominio propio. Dice así la palabra de Dios. Con esto doy por finalizado en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. En templanza es dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Así es, mis santos hermanos. Tú que eres evangelista, tú que eres pastor, tú que eres líder, tú que eres diácono, tienes que llenarte de amor, tienes que llenarte de misericordia, tienes que llenarte del fruto de templanza y tienes que tener dominio propio en nuestras vidas. Que Dios te bendiga grande y poderosamente en este día. Que la paz de Cristo sea sobre tu vida hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Y te damos gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Shalom es paz.